Amigos, segundo evento importante de la pretemporada. Apenas durante la semana anterior les mostramos todo lo que va a ser de la etiqueta jugador franquicia, algunos jugadores muy importantes que los equipos no se pueden dar el lujo de perder o que no se pueden dar el lujo de perder gratis. Eso fue lo primero importante de la pretemporada, el periodo de la etiqueta jugador franquicia que es del 21 de febrero hasta el 7 de marzo. El segundo evento importante es el Scouting Combine que en el mundo del NFL, incluso para alguien enfermamente loco del NFL como yo, eh, pues es algo que pues incluso ha ido perdiendo un poco de interés, que a mí me parece bastante raro porque pues de eso han salido bastantes prospectos, no que se hagan mejor, sino que suben su valor en el draft. El Scouting Combine es un proceso muy importante en la evaluación de jugadores que aunque ya muchos equipos no asisten y demás, cosa que no entiendo por qué, supongo que lo pueden ver en la televisión o lo que sea, es algo importante, les digo. Muchas veces en el Scouting Combine un jugador que es de tercera o cuarta ronda, por correr bien las 40 yardas, por lanzar buenos pases en caso de ser un quarterback, en caso de un línea defensivo por tener o mostrar mucho atleticismo, sube mucho su stock, es decir, sube mucho su valor en el draft. Que les digo, entran al Scoring Combine con una tercera o cuarta calificación en cuanto a la ronda se refiere y terminan estando en la primera ronda. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de Dontari Poe, que entrando al Scoring Combine se esperaba fue una tercera, máximo segunda ronda. Tiene un Scouting Combine maravilloso y se catapulta hasta la primera ronda. Entonces, es por eso muy importante el Scouting Combine para muchos jugadores, sobre todo los que no tuvieron la oportunidad de mostrar mucho renombre por sus universidades o por el calendario o la circunstancia que sea. El año pasado ya les hice un video de qué era el Scoring Combine. Aquí de manera muy breve les voy a decir qué es. Es un evento que se hace en Indianápolis desde hace muchos años y que se seguirá haciendo durante el futuro cercano, en el cual pues son algunas series de pruebas atléticas para los jugadores. Les toma medidas, altura, peso. En el caso de los quarterbacks, desde el caso de Joe Burrow se ha vuelto muy popular medir las manos, ¿no? Pero bueno, básicamente es que corran 40 yardas, algunas pruebas de su posición, los receptores a correr rutas, los corredores a correr cierto tipo de direcciones, los quarterbacks todo tipo de pases, los linieros ofensivos varias pruebas en las que tienen que estar acostados y levantarse y cubrir, etcétera, etcétera. Esto depende de cada una de las posiciones y es básicamente, les digo, unas pruebas de atleticismo y pruebas de estado físico y demás para los jugadores, pero es muy importante porque, por ejemplo, imagínense, si un tackle defensivo de casi 300 libras, ¿no? O bueno, de menos 280, que de por sí ya tiene una buena calificación, logra correr muy bien y logra mostrar mucho atleticismo, sube mucho su valor. O un receptor que podría haber sido muy bueno si corre cerca de las 4.30 o incluso logra superar el umbral de entre 4.25 y 4.29, sube mucho también su valor. En el caso de los quarterbacks también ciertos lanzamientos que pueden tener durante las pruebas, entonces es por eso que es muy importante y aquí en preparación al draft que tendremos toda la cobertura, como ya lo saben en Game Plan. El año pasado les hablamos de todos los jugadores que fueron muy importantes durante la temporada. Y en inicio para la cobertura del draft les tengo un pequeño vistazo a algunos jugadores importantes que hay que seguir, tanto de la ofensiva como de la defensiva. Todo marzo se lo voy a dedicar a la agencia libre, que inicia el 13 de marzo. Y abril, desde el 1 de abril, bueno, desde el 30 de marzo, será puro draft del NFL. Entonces esto nada más es un pequeño preámbulo a lo que podemos esperar del draft, hablar acerca de algunos poquitos jugadores. El día de hoy tendremos la previa del Scoring Combine de los jugadores de la ofensiva y unos días después, el lunes, tendremos la previa del Scoring Combine de los jugadores de la defensiva. Vamos a comenzar con los quarterbacks. Sabemos que es la posición más importante en cualquier deporte. Hoy en día en la NFL acabamos de ver cómo un quarterback, jugador más valioso, rompe la racha de jugadores más valiosos en no ganar supertazones, que no estaba desde Kurt Warner en el 99. Y pues sabemos perfectamente bien lo importante que es hoy en día tener un quarterback franquicia. Siempre ha sido importante, pero hoy en día con tantos buenos quarterbacks que afortunadamente hay en la NFL, es trascendental. Y este draft muy en particular presenta prospectos muy interesantes. Bryce Young y CJ Stroud que podrían ser generacionales. Pero voy a comenzar con uno que les voy a ser muy honesto. De Anthony Richardson, quarterback de Florida Gators, no he visto mucho. De Bryce Young y de CJ Stroud vi muchos partidos. De Anthony Richardson no. De hecho, me prometí que cuando ya comience el proceso de estudiar todos los videos y todo lo que pueda encontrar de los jugadores, que le tengo que dedicar 6 7 horas al día durante más de un mes y medio para poder checar los más de 150 jugadores, voy a comenzar con Anthony Richardson. ¿Por qué? Porque entrando al draft sí se esperaba, o bueno, en este proceso, se esperaba que fuera de primera ronda, pero de repente ha estado subiendo y subiendo y subiendo, a tal punto que incluso ya es uno de los, no favoritos, pero sí fuertes candidatos, de acuerdo a Las Vegas, para ser reclutado primero global.
Honestamente, por lo poco que vi de él, yo no tengo absolutamente ningún criterio para sustentar eso. Se me haría completamente descabellado que en este punto de la evaluación y con lo que nos mostró en el colegial, Anthony Richardson esté por encima de Bryce Young y de CJ Stroud. También esto, los quarterbacks es al gusto. Vimos que Chicago dejó pasar a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. Los únicos que verdaderamente querían Mahomes en ese draft eran tanto Andy Reid como Sean Payton de los Santos. Entonces, las evaluaciones son muy complicadas. Insisto, yo honestamente no sé por qué le ven a Anthony Richardson que pueda hacer o que se considere mejor que Bryce Young o que CJ Stroud, pero este Scouting Combine servirá pues para mostrarnos un poquito más de él, sobre todo de manera atlética, que es lo que más le llama la atención a los jugadores. Así que ese es el primer jugador del que les quiero hablar, Anthony Richardson, y aquí están viendo sus estadísticas. Vamos ahora con el que sí es el favorito para ser incluso la primera selección global, Bryce Young. En el caso de Bryce Young, cumplió con absolutamente todo. Es más, de todos los prospectos que han salido de Alabama en la posición de quarterback en los últimos años, que han sido de NFL, Tua Tagovailoa, Mac Jones y demás, Bryce Young yo creo que es el mejor. De Tua se esperaba muchas más cosas, sufre la lesión de cadera en su último año. De Mac Jones gana el Heisman, después gana el campeonato colegial. Vimos que no es lo mismo jugar colegial a jugar NFL con los Patriotas. Pero yo creo que Bryce Young es la perfecta combinación de los dos. La predicción de Tua Tagovailoa con un poquito más del brazo y del atleticismo de Mac Jones, bueno, comparándolos con algunos de Alabama, ¿no? Obviamente Bryce Young es mucho mejor en ese aspecto atlético que este Mac Jones. Entonces, de Bryce Young hemos visto todo lo que tenemos que ver. Alabama juega casi un sistema profesional. Alabama juega contra el mejor nivel de competencia, que es la conferencia del SEC, donde está el 2 veces campeón consecutivo Georgia. Entonces, de él, no, o sea, por más que lo queramos exprimir o poner peros, al menos en términos de colegial, no le podemos decir nada, ¿no? 624 pases completos en su carrera de 949, estamos hablando de prácticamente 2/3, 65.8% de efectividad, 8.356 yardas, 80 touchdowns, 12 intercepciones. Ese ratio de touchdown e intercepción es lo que más me llama la atención de Bryce Young. Me gusta mucho, he visto muchos partidos de él en su momento, voy a estudiarlo todavía más a fondo, pero por supuesto son los jugadores más importantes a seguir en ese Scouting Combine. Seguimos ahora con también, si el draft fuera mañana, y tuviera que elegir casi con los ojos cerrados, sin mucho conocimiento, sin no haber estudiado mucho a profundidad, entre Bryce Young y CJ Stroud, la verdad con lo que nos mostró CJ Stroud contra la defensa de Georgia, yo me quedaría con CJ Stroud. La actuación de Justin Fields en su último partido, en su penúltimo partido colegial cuando enfrentó a Clemson, que eliminó a Trevor Lawrence, le bastó para posicionarse como una selección de primera ronda. Ahora, CJ Stroud tiene muchas más características que se buscan de un quarterback que el mismo Justin Fields. Tal vez Justin Fields sea más atlético, pero hemos visto que eso lo limitas a cierta forma. Digo, sí tuvo muchas yardas por tierra y demás, pero un quarterback nunca va a ganar un Super Bowl nada más corriendo, ¿no? CJ Stroud tiene atleticismo, no tan extremo como un Justin Fields, pero sí muy bueno. Nos mostró gran precisión, temple, brazo. Ese partido contra Georgia es lo único que yo necesitaría evaluar. Si yo fuera gerente general de un equipo, me pondría a ver cada segundo, cada lanzamiento una y otra vez de CJ Stroud en contra de Georgia, que fue un partido fantástico. CJ Stroud, antes de ese partido se esperaba que sí, tal vez fuera el segundo o tercer quarterback, pero no que le pelea a Bryce Young. Y yo creo que ahorita están muy a la par en el proceso de evaluación, tanto Bryce Young como CJ Stroud. Mucho dependerá, por supuesto, de lo que decía Chicago. Chicago tiene la llave del draft. Si cambian a Justin Fields, si quieren seleccionar quarterback, mientras no sepamos o tengamos un poco más de claridad de qué era Chicago, la verdad el resto es especulación. Otro de los quarterbacks favoritos, Will Levis. En enero, cuando digamos empezó todo esto del East-West Shrine Game, el Senior Bowl y demás, que es como los tazones previos a la preparación del Scouting Combine, se hablaba de Will Levis como si ahorita se habla de Anthony Richardson. Yo tengo viendo 20 años el draft, siguiéndolo, a mí me encanta ver todos los videos de los jugadores, incluso antes de que hiciera este canal. Es por eso que puedo conocer a todos los jugadores, porque los conozco desde que van a entrar a la NFL. Y siempre pasa esto, o sea, siempre en un mes hay un quarterback favorito, al mes siguiente es otro. Pero bueno, Will Levis, en mi opinión, tiene más habilidad que este Anthony Richardson. No tiene el atleticismo, pero creo que está un poquito más profesional. Como pueden ver, 479 pases completos de 738. Vean la diferencia en su momento que les presenté las estadísticas de Anthony Richardson. Anthony Richardson tiró 15 intercepciones con 24 touchdowns y tuvo 54% de efectividad. Will Levis tiró 46 touchdowns, 25 intercepciones, fueron muchas, pero la efectividad mejoró. Es decir, si bien Will Levis cometía muchas entregas de balón, al menos era un poco más preciso en sus pases, lo cual es algo muy importante a la hora de evaluar un quarterback. Y vamos a ver mucho de esa precisión
justamente en Scoring Combine. Estos cuatro quarterbacks son lo más importante de este draft. Hay muy buenos jugadores. Jalen Carter, vamos a hablar de Brian Robinson a continuación, Peter Sorinsky, maravillosos. Prospectos generacionales en otras posiciones. Pero este draft va a ser conocido por el resto de la historia del NFL por lo que representa los quarterbacks, por los cuatro grandes prospectos que hay. Vamos ahora sí con uno de mis jugadores favoritos. He visto mucho de él, todavía quiero ver mucho más. Villan Robinson. Hoy en día en la NFL estamos acostumbrados a que el corredor es una posición importante, ¿no? Bastante popular. Vimos lo que hizo Christian McCaffrey por San Francisco el año pasado, que fue toda la ofensiva, lo que en su momento hizo Derrick Henry por Tennessee, Saquon Barkley, el resurgimiento que tiene. Y a pesar que ningún corredor excelente o caro ha ganado un Super Bowl en los últimos casi 15, 20 años, en los últimos 15 años, son muy importantes. Sobre todo en sus contratos de novato es muy, muy importante lo que pueden hacer. Y aunque ya no tenemos tanto valor por los corredores, ha llegado a haber prospectos generacionales. Es decir, corredores que se destacan muchísimo a tal grado que pueden llegar a ser seleccionados muy altos. Fue el caso de Saquon Barkley, seleccionado segundo global, en su momento el caso de Leonard Fournette, seleccionado cuarto global, y otros más. Más atrás en la historia, Trent Richardson. Es muy raro que un corredor se vaya en el top 5 o top 10, muy, muy raro. Pero si hay uno desde Saquon Barkley que se puede ir en el top 5 es Villan Robinson de Texas. Maravilloso corredor, recluta de 5 estrellas, tiene absolutamente todo lo que le puedes pedir a un corredor. Corredor de 3 downs, velocidad, fuerza, atleticismo, cubre bien a su quarterback. Maravilloso Villan Robinson. 539 acarreos, 3.410 yardas, 33 touchdowns. De los 33 touchdowns, 18 fueron en su última temporada con Texas, que fue un gran equipo. Pudo haber sido mejor, pero se lastimó su quarterback. Y todavía 60 recepciones y 800 yardas. Villan Robinson puede ser un gran corredor para un equipo en el top 10. Y muchas veces se hace caso que un equipo del top 10, que tal vez el año pasado no tuvo una temporada tan buena, añade este tipo de jugadores que le dan mucho impacto y hace crecer mucho ese equipo. Vámonos con la posición, en mi opinión, más importante en toda la NFL después del quarterback, los tackles. Hemos visto lo fundamental que son los tackles y hasta cierto debate todavía queda, ¿no? De que, bueno, Cincinnati hizo algo muy bueno al seleccionar a Ja'Marr Chase, pero pudieron haber tenido a Penei Sewell, que hubiera protegido muy bien a Joe Burrow. A ese nivel de Penei Sewell, de Trent Williams, de Lane Johnson, es decir, tackles que son prospectos casi casi seguros. Está Peter Skoronski de Northwestern. Desde el año pasado hubiera sido de primera ronda, desde el año pasado. En este año yo creo que es top 5, es un gran tackle, es todo lo que tú esperas en un tackle. Sorinsky tal vez no es tan grande como Penei Sewell o otros tackles. Me recuerda mucho a otro compañero suyo, Rashawn Slater de los Chargers, que hoy por hoy, aunque se lesionó el año pasado, podría ser de los mejores 3 o 2 tackles derechos que hay en la NFL. Peter Skoronski podría jugar a tackle izquierdo y ser uno de los mejores tackles de la NFL en los siguientes 10-15 años. Vean nada más, tuvo la mejor calificación de acuerdo a Pro Football Focus para un tackle en el año, la segunda mejor en los últimos 5 años para cualquier tackle de colegial y solo permitió 6 presiones en 480 jugadas de pase y ni una sola captura. De los mejores prospectos en este draft, Peter Skoronski. Otro de los tackles más importantes que tenemos, el segundo mejor después de Skoronski, no lo pondría a ese nivel de élite, pero aún así creo que puede ser un gran tackle para Johnson, que durante el principio de su carrera en Ohio State jugó tackle derecho porque Nicolas Petit-Frere, que fue seleccionado por los Titans el año pasado, era tackle izquierdo. Pero Paris Johnson pasa a tackle izquierdo y aunque no es tan bueno en pase, bueno, en sus coberturas cuando juegan pases Ohio State, es el mejor en cuanto a la carrera se refiere. No es tan perfecto como Skorinski en términos de técnica, pero hay muchísimo potencial en Paris Johnson, también un recluta de 5 estrellas y de los jugadores más importantes. Solo permitió 2 capturas en el último año y fue uno de los líderes más importantes y la razón por la cual Ohio State pudo ganar un gran partido contra Georgia y tener una gran temporada y clasificar al College Football Playoff. Pasando con los receptores, hay también una muy buena camada de receptores. Los dos principales, el primero Jordan Addison de USC. USC bajita la mano nos ha mandado muy buenos receptores del NFL. De mis favoritos, por supuesto, Michael Pittman, que no creo que lo han explotado bien en Indianapolis, pero tengo mucha fe en él. El más importante, Amon-Ra St. Brown, que viene de USC, que está en los Lions. Drake London el año pasado, que fue un novato importante para los Falcons. USC se está convirtiendo en una de las mayores fábricas de receptores de colegial. Y Jordan Addison añada a eso. 219 recepciones en su carrera, poquito más de 3.000 yardas, 29 touchdowns. Todavía les digo, hay mucho que estudiar de estos jugadores. Les mostraré un video por cada posición y hablaremos de ellos. Pero Jordan Addison de USC, de los jugadores más importantes que tenemos que checar. Otro receptor que antes de que fuera esta temporada, Jackson Smith en Jigba hubiera sido considerado incluso top 5.
Era un prospecto maravilloso. Bueno, es un prospecto maravilloso Ohio State. ¿Qué pasó? Entró la temporada siendo el receptor número uno. ¿Y saben quién se llevó las palmas y todo el elogio? Marvin Harrison Jr., que tuvo una temporada así súper loca, impresionante, recepciones maravillosas. Y Jackson Smith en Jigba, que 2021 lo cerró muy bien, 2022 fue un poco ahí medio inusual para él. Estuvo lesionado, decidió no jugar en el College Football Playoff. A pesar de eso, CJ Stroud tuvo gran conexión con Marvin Harrison Jr. y demás. Pero justamente como no jugó en el playoff y como no viene de su mejor temporada, Jackson Smith en Jigba tiene que recuperar mucho terreno de lo que al año pasado era considerado el mejor prospecto de receptor de colegial para esta temporada o 2023 y que ha bajado un poco. Entonces es muy importante, es de los que yo más quiero ver qué tan rápido corre, qué tan bien se desarrolla. 110 de recepciones en su carrera, un poquito más de 1100 yardas, 10 touchdowns, pero un jugador que aunque el año pasado no lo demostró, en sus primeros años de colegial nos demostró que tiene todo el potencial para ser un receptor generacional. Y del último jugador que les quiero hablar, un ala cerrada que también pues tiene mucho potencial, Dalton Kincaid de la Universidad de Utah, 107 recepciones, poquito más de 1400 yardas, 16 touchdowns. No hay un prospecto así enorme de ala cerrada para este draft. No hay un TJ Hawkinson que en su momento llegó muy bien rankeado, un Noah Fant, no sé, remontándonos un poco antes, Vernon Davis, Kellen Wilson Jr. No hay algo así, pero Dalton Kincaid creo que, al menos en términos atléticos, es de los que mejor nos podría representar a una ala cerrada que puede contribuir mucho para un equipo. Y por supuesto es uno de los jugadores o una de las armas que vamos a ver. De Kincaid es muy importante que corra rápido. Hay muchas otras cosas buenas de su juego, pero es muy importante que corra rápido. Por supuesto las 40 yardas para que pueda cimentar bien su posición de ser de los, incluso un ala cerrada seleccionado, reclutado en la primera ronda. Les hablé de solamente 10 jugadores, hay muchísimos, son más de 200 invitados al Scouting Combine. Ya llegará el momento en abril, les digo, de hablar posición por posición, quarterback, corredor, receptor a la cerrada, línea ofensiva interior y tackles. Así que no se me desesperen, esto es nada más una pequeña salpicadita de lo que nos espera para esta gran parte de la pretemporada en la que hablamos de todo el draft.